Hola, ¿cómo están? Desde CEFEN traemos a Rayuela los cuidados del recién nacido sano. El tema es de gran importancia, ya que como vemos en Argentina, la inmensa mayoría de los nacimientos son de niños de término y sanos. El momento del nacimiento, como así también los días posteriores en la internación conjunta y el momento del egreso de la internación conjunta, que es el trabajo que aboca a muchos pediatras y neonatólogos, están comprendidos dentro de los primeros 1000 días en la existencia del ser humano. Estos 1000 días abarcan desde el día 1 en la concepción hasta el día 1000, que es cuando el niño cumple 2 años de vida. Es un momento de oportunidad, es una gran ventana de oro en la cual todas las acciones que se lleven a cabo van a tener gran implicancia luego en la salud de la vida adulta. Aquí vemos algunos de los aspectos que hay que considerar bien establecidos antes del egreso del recién nacido. El apego, el vínculo madre-hijo, que está muy relacionado con el establecimiento de la lactancia materna, la hiperbilirubinemia, su presencia y armar un plan de controles, las serologías que hay que controlar desde el momento de nacimiento, haber realizado las pesquisas neonatales, detectar algunos problemas, como por ejemplo la depresión puerperal, y las pautas de cuidado que hay que entregarle a la familia, la información que hay que entregar a la familia, como por ejemplo acerca del sueño seguro. Luego del nacimiento existe un periodo temprano sensible. Distintos autores, desde distintas disciplinas, hacen referencia a este momento, refiriéndose a ese momento de ventana de oro, al cual hacíamos mención. Estas autoras rusas describen que en ese periodo temprano sensible el contacto estrecho entre la madre y el recién nacido podría inducir efectos positivos a largo plazo en la interacción madre-hijo. Esa interacción va a definir el apego, que es fundamental para el desarrollo del cerebro del recién nacido. Aquí podemos ver cómo muy profundamente en el sistema nervioso se ubica la amígdala, que junto con el sistema límbico se relaciona con las emociones, la memoria y la activación del sistema nervioso simpático. El contacto piel a piel activa la amígdala a través de la vía prefronto-orbital, así lo describe Shore al principio del milenio. Las experiencias sensoriales tempranas, incluyendo el contacto piel a piel, son procesadas y almacenadas en el hemisferio derecho. La maduración del hemisferio derecho es facilitada a través de las experiencias de apego, que promueven conexiones sinápticas y circuitos funcionales. Al nacer, el sistema nervioso del recién nacido está totalmente inmaduro. Esa maduración va a culminar meses después de nacer. El cerebro está diseñado para ser modelado hasta su configuración final por las experiencias tempranas, que pueden ser positivas o negativas, pero que van a impactar en la organización estructural del cerebro. Esas experiencias están embebidas de la relación de apego inicial. El apego es importante porque, más allá de proveerle al recién nacido una sensación de seguridad, es el mayor organizador del desarrollo cerebral. El establecimiento de la lactancia materna se encuentra íntimamente relacionado con el apego. La leche humana tiene efectos de gran impacto no solo en la primera infancia, sino también en la vida adulta, tal como mencionábamos con respecto a la ventana de oportunidades que son los 1000 días. La lactancia materna previene la mortalidad infantil. La ampliación de la lactancia materna a nivel casi universal podría evitar 823.000 muertes anuales de niños menores de 5 años y 20.000 muertes anuales por cáncer de mama. Hoy sabemos que la leche humana no es estéril. La leche materna aporta al recién nacido gérmenes que van a constituir su microbiota, la cual va a tener gran importancia para muchos aspectos de la salud en la vida adulta. La leche humana posee células madre, con lo que podemos asegurar que se trata de un tejido vivo. Las células madre tienen la capacidad de autorreplicarse indefinidamente y de generar linajes especializados de células. Aquí vemos células indiferenciadas que finalmente llegan a ser una neurona. El niño que es amamantado recibe miles de millones de células madre por día de la leche materna. Esas células madres van a constituir un patrimonio que puede llegar a serle de mucha utilidad en la vida adulta.
La leche materna posee la concentración ideal de proteínas, como para evitar el aumento en la ganancia de peso y el riesgo de desarrollar obesidad más tarde en la vida. Además posee oligosacáridos y prebióticos, que son componentes antibacterianos, antiinfecciosos potentes. Y también los lípidos ideales para el desarrollo del sistema nervioso central. Con todos los argumentos expresados y muchísimos más que se podrían mostrar, tenemos que estar convencidos en el momento del egreso de que hay que intentar no intervenir con sucedáneos de la leche humana. Hay que intentarlo desde el momento del nacimiento, pero fundamentalmente al egreso, conociendo que existen dos hechos que son absolutamente fisiológicos, que son la hiperbilirrubinemia y el descenso de peso de los primeros días. La hiperbilirrubinemia es fisiológica. La bilirrubina es antioxidante y aumenta justamente en un periodo muy oxidante de la vida, como es el nacimiento. Incluso la lactancia materna la favorece. Es un aspecto que hay que tener bajo control, porque en algún momento la bilirrubina puede aumentar más de lo debido y entonces requerir un tratamiento, pero en principio es fisiológica. Y el otro hecho fisiológico es el descenso de peso de los primeros días. El bebé se desembaraza del líquido extracelular y desciende de peso. Ese descenso es relativo, depende de cada niño, puede ser de un 8, un 10, un 12%. Hay que intentar no tomarlo como un indicador directo de cómo funciona la lactancia. El peso puede ser un parámetro, pero no es el único ni es definitivo sobre la lactancia. En realidad es mucho más importante intentar armar un escenario con respecto a la producción de leche, a la técnica para amamantar, tratar de aportarle a la madre elementos que puedan mejorar la técnica, las sugerencias de amamantamiento frecuente a libre demanda, intentar pedirle a la madre que se conecte consigo misma, con las sensaciones de bajada de la leche, con las primeras manifestaciones de momento de alimentarse en el recién nacido, e intentar a veces luchar contra los prejuicios que tenemos como profesionales y que también la madre, el padre y la familia trae culturalmente. Lo que es mucha o gran producción para alguien puede ser muy poca producción para otros. Entonces lo que hay que intentar es armar un contexto y no tomar solamente un hecho como indicador de cómo funciona la lactancia. La hiperbilirrubinemia es fisiológica. La ictericia aparece en el 60 al 70% de los recién nacidos de término y en el 100% de los prematuros. El problema es cuando la bilirrubina aumenta por arriba de valores que podrían ser peligrosos. Eso suele ocurrir en los niños de término entre el tercer y el séptimo día de vida, cuando generalmente ya se encuentran en el hogar luego del egreso de la maternidad. En ese caso, la bilirrubina puede ser dañina y es la causa de daño cerebral más fácilmente tratable y prevenible. La falta de organización, seguimiento y tratamientos anárquicos aumentan el riesgo de daño por bilirrubina. El daño por bilirrubina está comprendido dentro de un espectro que puede ir desde sin consecuencias hasta la máxima consecuencia, que es la encefalopatía e inclusive la muerte. Pero en el medio existe la disfunción neurológica mínima, que son manifestaciones sutiles difíciles de diagnosticar. Cuando el tratamiento es oportuno y es eficaz, estas manifestaciones son reversibles. El problema es cuando el tratamiento llega tarde. El valor de bilirrubina que puede causar daño es desconocido. Muchas veces no se trata solamente de un valor alto de bilirrubina, sino también de factores individuales de cada sujeto. Aquí vemos las consecuencias devastadoras de una hiperbilirrubinemia no tratada de manera oportuna. Sin tratamiento, 1 a 3 de cada 100.000 recién nacidos sanos desarrollarían kernicterus. En Estados Unidos, 2 al 3% de los recién nacidos alcanzan valores superiores a 20 miligramos por decilitro, que por definición eso es hiperbilirrubinemia severa. En Suecia documentaron un 1,8% y en Argentina, en una población local de 3.500 recién nacidos sanos, se documentó 1,56% de niños que llegaban a tratarse con luminoterapia con valores de 20 miligramos por decilitro o más.
La Academia Americana de Pediatría nos aporta las curvas para indicar luminoterapia. Estas curvas, que son consenso de expertos, tienen la fortaleza de considerar no solamente el valor de bilirrubina del recién nacido, sino que lo contextualizan con las horas de vida y con algunas características individuales, de forma de indicar luminoterapia de manera oportuna para cada bebé. Es muy importante al utilizar estas curvas tener presente las indicaciones que hacen que debamos bajar una curva, es decir, dar un tratamiento con un valor más bajo de bilirrubina. En el recuadro quedan destacadas las situaciones que ponen en mayor riesgo al bebé y por lo tanto hacen que tengamos que indicar luminoterapia con un valor un poco más bajo. Son fundamentalmente las incompatibilidades de sangre y otras situaciones propias de niños muy graves que están en la terapia intensiva, asfixia, sepsis, acidosis, etc. Del mismo modo, están las curvas de examinotransfusión que se emplean de la misma manera y las guías también nos aportan el nomograma de Butani. El nomograma de Butani ubica al niño en una zona de riesgo de acuerdo a sus horas de vida y a la bilirrubina que presenta en el momento de egresar de la maternidad. Es un instrumento muy útil para orientarnos en qué momento debemos citar al niño luego del egreso y para armar con la familia un plan en conjunto para evitar la deserción en el control. Es un instrumento que de manera objetiva puede ayudar a convencer a la familia a volver muchas veces de manera precoz luego del egreso para hacer el control de la bilirrubina. Con respecto al control luego de que el niño ha sido dado de alta de la maternidad, varios autores coinciden en que las 72 horas de vida es un buen momento para controlar globalmente al paciente. Desde el punto de vista de la bilirrubina, aquí podemos ver en este trabajo que la gran mayoría de los niños se internó alrededor de las 72 a 84 horas de vida para luminoterapia. Y con respecto al descenso de peso, en este trabajo observaron que el máximo descenso de peso ocurrió en promedio a las 72 horas de vida, con lo cual ese parece ser un momento clave. La Academia Americana de Pediatría nos aporta una orientación para citar a los pacientes de acuerdo a las horas de vida con las que fue dado de alta de la maternidad. Previo al egreso de la maternidad es bueno poder detectar algunas situaciones de riesgo, por ejemplo, la depresión posparto. En esta imagen graficamos un elefante invisible que estaría arriba de la madre impidiéndole el accionar, el reaccionar. Esto está muy relacionado con la cascada hormonal posparto y muchas veces el diagnóstico lo hace el pediatra a través del recién nacido, que puede tener una hiperbilirrubinemia, un descenso exagerado de peso, que no puede con la lactancia. Es muy importante hacer el diagnóstico previo al alta para poder llevar a cabo las interconsultas adecuadas. Aquí podemos ver las serologías que tienen que estar constatadas previas al egreso de la maternidad. El HIV es necesario tenerlo constatado antes del nacimiento, en el embarazo. Si es negativo, el bebé puede ser amamantado sin ningún problema. Si pesquisáramos un antígeno de superficie positivo para hepatitis B, debemos asegurar que además de la vacuna el niño haya recibido la gamma-globulina. Hay que tener una BRL negativa en el último mes del embarazo y Chagas negativo por 2 pruebas diferentes. La toxoplasmosis presenta algunas situaciones especiales, por eso nos vamos a detener un poco más en ella. Si la mujer embarazada consulta muy precozmente en el embarazo y obtenemos una IgG negativa para toxoplasmosis, es necesario volver a controlarla en la mitad y hacia el final del embarazo, siempre dándole las pautas para evitar la infección por toxoplasmosis. Si muy precozmente en el embarazo lo que se obtiene es una IgG negativa que luego positiviza, estamos ante un claro caso de seroconversión en el cual el obstetra deberá evaluar el tratamiento farmacológico. Si lo que se obtiene precozmente es una IgG positiva acompañado de una IgM negativa, es la única situación en la cual podemos decir es una toxoplasmosis del pasado, porque en este caso la IgM pudo positivizarse anteriormente al embarazo, cursar la meseta y negativizarse antes de iniciar la gestación. Si esta situación serológica se presenta hacia el final, en este caso no podemos definir, queda como una toxoplasmosis indefinida.
Muchas veces obtenemos IgG positiva e IgM positiva al inicio del embarazo y también se trata de una toxoplasmosis indefinida, pero en este caso, por ser precoz en el embarazo, existe la posibilidad de poder definirla mediante un test de avidez. Si la misma situación ocurre hacia el final de la gestación, sin datos previos, estamos ante una toxoplasmosis indefinida. Y aquí lo importante es que quien otorga el egreso hospitalario de la maternidad al recién nacido deje muy remarcado en el resumen que se trata de una toxoplasmosis indefinida que el pediatra en consultorio deberá definir a través de serologías pareadas madre-bebé, eventualmente una IgM del bebé, ecografía cerebral y fondo de ojo. En Argentina son ley la pesquisa metabólica y la pesquisa auditiva. Fondo de ojos aún no es ley, es una fuerte recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Sin embargo, es muy importante que quien revisa un recién nacido en los primeros días, luego del egreso o incluso antes del egreso de la maternidad, constatar el reflejo rojo. Cardiopatías congénitas aún no es ley, es una fuerte recomendación. Hay un proyecto de ley que aún aguarda ser aprobado. Por último, es muy importante la información que vamos a brindar a la familia acerca del sueño seguro. Factores protectores, la lactancia exclusiva, el uso de chupete. En Argentina se ha generado mucha evidencia en este sentido. Sabemos que el chupete es un factor protector cuando se emplea una vez que la lactancia ya ha logrado establecerse y únicamente para inducir el sueño. La cohabitación con los padres hasta los 6 meses de vida y las vacunas. Si bien el colecho es una práctica que no sería recomendable, sabemos que es ancestral y que atraviesa todas las culturas, los niveles educativos, sociales, etc. Lo importante es informar a la familia acerca de las circunstancias peligrosas e informar acerca del colecho seguro. Para ello existe un consenso elaborado por el Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante y la Comisión de Lactancia Materna, en donde queda claramente expresado cuáles son las recomendaciones para el colecho seguro, siempre que el colecho pueda ser una elección de la familia. Sin embargo, muchas veces el colecho no es una elección, sino la única opción. Las familias tienen derecho a ser informadas acerca del riesgo que implica la práctica de colecho. Es bueno pensarnos como una sociedad en la cual todos los niños tengan una cuna para el sueño seguro. Hemos recorrido entonces todos los aspectos importantes que un pediatra tiene que tener en cuenta en el momento en que un recién nacido egresa de la maternidad o lo recibe en su consultorio los primeros días luego de nacer. Muchas gracias.